doctor. Salud, con la doctora Ana Tribut, en Como Cada Día. A mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. 11 de la mañana, 6 minutos, 12 grados, la actual en la ciudad de Luján, y seguimos transitando esta mañana fresca por la radio pública. Y como todos los lunes, Mari, estamos haciendo nuestra columna de salud con la doctora Ana Tribut. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Eugenia y Mariela, ¿cómo andan? Bien. Hola, Ana, buen día. Bien. Con muchas novedades, Ana, que tiene, digamos, en torno al tema del coronavirus, ¿no? Así es. Tenemos una nueva definición de caso sospechoso para coronavirus desde la semana pasada. Sí, es verdad. Se agregó la rinitis o congestión nasal como un síntoma que puede ser de coronavirus. Sí. Es decir, tener mucosidad en la nariz puede ser síntoma de coronavirus. Sí. El caso sospechoso se define con 2 síntomas asociados, ¿no? 2 o más. Incluyendo ahora como el síntoma nuevo la rinitis y congestión nasal, y los que venimos nombrando hace rato: la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la dificultad para respirar, el dolor de cabeza, el dolor muscular y la diarrea o vómitos. Sí. Entonces, con 2 o más de estos síntomas, bueno, podría ser coronavirus. No es seguro, pero es una posibilidad. Por otro lado, si hay pérdida del gusto o pérdida del olfato, claro, se considera caso de sospechoso de coronavirus con un solo síntoma. Sí. Ahora, Ana, te hago un paréntesis. Sí. Qué complicado esto de la rinitis, porque también estamos en una época de alergias y a veces uno se confunde, ¿no? Tal cual. Pero bueno, mientras estemos en pandemia tenemos que ser especialmente cuidadosos con nuestros síntomas. Claro. Venimos escuchando cuáles son los síntomas de coronavirus hace rato, sin embargo, no siempre se toman las precauciones cuando uno tiene un síntoma. Si uno tuviera uno solo de estos síntomas, hay que estar atento, porque por ahí en los siguientes días terminan de aparecer el resto de los síntomas. A veces cuando uno es alérgico, uno ya conoce su rinitis, ¿no? Y sabe que, sí, tomé frío y esta es la misma rinitis de siempre. Sí. Pero de todas maneras hay que estar atento, y especialmente si el síntoma es distinto a lo que uno está acostumbrado. Sí. Sí. Ahora, si uno tiene uno de los 2 síntomas de pérdida de gusto, del olfato, o 2 o más de los otros síntomas, bueno, ahí hay que tomar las precauciones como si fuera coronavirus, aunque no esté confirmado. Sí. Hay que quedarse en casa para no seguir transmitiendo el virus. Si hay alguien dentro de la familia que está en alto riesgo, se puede tratar de aislar a esa persona de la que tiene síntomas, si es posible. Y bueno, y hay que avisarle a las personas que uno vio en las últimas 48 horas que uno está con el síntoma, porque bueno, los otros también deberían quedarse en casa hasta que esto se confirme o se descarte. Totalmente. Y bueno, e hisoparse, ¿no? Porque la confirmación del diagnóstico se da con el hisopado positivo. Sí. Pero por ahí, esos 2, 3 días que uno no toma estas medidas, hasta que dice, sí, esto puede ser coronavirus, bueno, uno transmitió la enfermedad por ahí a un montón de gente, y eso va a terminar en este caso en que va a haber gente que va a morir cuando uno no tomó las precauciones. Entonces tenemos que ser especialmente precavidos cuando hay la presencia de cualquier síntoma. De última, mejor quedarse 1 o 2 días en casa a ver si se convierte en algún cuadro o no. Es difícil, a veces, bueno, uno puede perder los días de trabajo, pero en este momento es lo que deberíamos hacer, quedarnos 1 o 2 días. Si fue solo un síntoma y pasó, no es nada. Y si se sumaron los otros síntomas, bueno, hisoparse. Sí, y además, Ana, aunque nos cueste, nos dé miedo, nos duela, hay que decirlo y en palabras, si es verdad, cuando uno no es responsable ante una situación así, puede posibilitar la muerte de otra persona, ¿no? Claro, que por ahí, bueno, sea alguien que uno ni conoce, claro, pero bueno, uno
A ver, todos podemos propagar la enfermedad porque somos todos humanos y susceptibles de enfermarnos del coronavirus. Pero una cosa es tomar todas las precauciones posibles para transmitirla lo menos posible y otra es comportarse con irresponsabilidad y por ahí transmitirlo mucho más de lo que uno hubiera podido cuidar a los demás, digamos. Sí. Tan simple como eso. Ana, ¿qué pasa en relación a la vacunación, ¿no? Y a los avances de la vacunación? Sí, por suerte estas últimas semanas mucha mayor cantidad de dosis disponibles en Argentina, más de 6 millones de dosis de la Sputnik y de la AstraZeneca, y se está avanzando de una manera muy considerable, por suerte, con la vacunación. Ya hay más de 14 millones de dosis aplicadas, hay 3 millones y medio de dosis más en el país que se tienen que aplicar en los próximos días, semanas, y entonces con todas estas vacunas aplicadas, más la gente que se enfermó y que tiene defensas para el coronavirus por haber estado enferma, nos vamos acercando a que esté protegida la mitad de la población. Y cuando la mitad de la población tiene defensas, es que uno empieza a poder cortarle la circulación al virus. Así que bueno, buenas noticias, porque bueno, si bien se esperaba poder estar en estas condiciones antes de que empezara el frío, bueno, ya para la llegada del invierno, ahora el 21 de junio, no vamos a estar tan lejanos a tener ese 50% de la población vacunada. Eso quiere decir que los grupos vulnerables van a estar prácticamente cubiertos en las próximas semanas y se va a poder empezar a vacunar a la gente entre 18 y 59 años sin factores de riesgo. Bueno, es una buena noticia porque... Es una buena noticia. En provincia de Buenos Aires los mayores de 70 años ya se pueden ir a vacunar sin tener turno. Pueden ir directamente al vacunatorio porque se quiere terminar de cubrir esta población. Claro. Aunque hay una buena cobertura porque ya de los mayores de 60... 82% están por lo menos con una dosis en Argentina. Y además lo mencionábamos la vez pasada, que hoy tenemos una franja de las personas más o menos de 53 años, que son las personas afectadas, que son las que están internadas, y decíamos que tiene que ver con que hay ya muchísimas personas adultas que ya se fueron vacunando. Tal cual, y se espera que en las próximas semanas se pueda empezar a vacunar, como decía, la gente entre 18 y 59 sin factores de riesgo, empezando como de los mayores a los menores. Claro. Por ejemplo, se va a hacer por grupos de a 5 años, 55 a 59 años, 50 a 54 y así se va a ir bajando. Claro. Esta población incluye 15 millones de personas en el país, así que es una población enorme que no se va a cubrir rápidamente, pero bueno, se va avanzando muy bien. Y bueno, por ahora siguen las prioridades de que se vacunen los mayores de 60, los mayores de 40 con preexistencias, es decir, con factores de riesgo, en provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la salud, ya están vacunados, de educación y los trabajadores de la seguridad. Así que bueno, la verdad que creo que para lo que se esperaba hace unas semanas es como un avance pronto y bueno. Sí, la verdad que sí, porque la verdad que el tema que de la vacunación nos tiene preocupados, porque bueno, mucha gente nos llama, nos pregunta permanentemente, así que esta es una buena noticia. Es una buena noticia. En Luján llegaron hoy 8.800 dosis más, ya hay 40.000 dosis aplicadas y calculan que van a estar vacunando 1.000 personas por día, así que un ritmo bastante rápido. Y bueno, y la otra noticia que hubo la semana pasada es que se anunció que se va a empezar a producir Sputnik en Argentina. Sí. Esto también es importantísimo porque va a dar una disponibilidad de dosis para nuestro país y para la región. Entonces por ahí no sea tan difícil el tema de conseguir las dosis una vez que las podamos estar produciendo acá. Hoy salió un vuelo hacia Rusia para traer la materia prima, que se llama el antígeno, la parte que hace que reaccionen las defensas, que va a llegar mañana, y eso se va a procesar en los laboratorios Richmond de Pilar para llegar a producir ese frasquito que después llega a los lugares de vacunación, que está para que esté disponible ya para aplicar la vacuna. Así Ana, que otra buena noticia en vacunación. Sí, Ana, en relación a la vacunación, ¿no? Y a la inmunidad de rebaño, que es la que se está buscando, y tal obviamente cual, a nivel mundial, ¿no? El ideal sería que, digamos,
todo el planeta pudiera de alguna manera tener la misma cantidad de vacunas al mismo tiempo, ¿no? Y lo ideal sería que por lo menos tuviéramos un 50% de la población mundial cubierta de manera pareja. Pareja en todos los países, digamos. Entre todos los países, pero bueno, ya lo hablamos la semana pasada, obviamente es esto difícil. no sucede así, hay países que tienen menos del 1% de la población vacunada, por eso que nosotros estemos llegando al 50% no está nada mal. ¿Y esto significa, Ana, por ejemplo, que en aquellos países donde hay menos cantidad de personas vacunadas puedan surgir otras cepas? Tal cual, cuanto más circule el virus, más posibilidades hay de que mute y que aparezcan cepas más peligrosas. Por eso la importancia de que sea parejo en todo el mundo, porque en un mundo tan intercomunicado como vivimos hoy, que aparezca una cepa nueva en cualquier país, esa cepa puede estar en el resto del mundo en un tiempo muy corto. Entonces, bueno, esa es la importancia de ir vacunando parejo, también por eso que nosotros seamos un centro de producción de vacunas para toda la región, porque aunque llegáramos a niveles deseables de vacunación en Argentina, solamente nos influye totalmente lo que pase en nuestros países vecinos. Bueno, como dije también la semana pasada, por un tema ético, moral, pero también por un tema de frenar al virus. Claro, hay que frenarlo vacunando parejo en todos lados. Tal cual. Esto digamos, o lo arreglamos entre todos o no se arregla. Tal cual. Y bueno, la campaña viene un poco cuestionada, ¿no? Porque bueno, sí, se retrasó para lo que los planes que había, y mañana a las 10 de la mañana va a haber una reunión en diputados donde los laboratorios que producen las vacunas que están aprobadas o se van a aprobar en Argentina van a dar explicaciones sobre cómo es todo el proceso de negociación con el gobierno, de distribución, toda la parte que no tiene que ver con lo técnico de las vacunas, sino que tiene que ver más con el negocio. Tal cual. Y bueno, y ahí vamos a poder tener más datos sobre realmente qué es lo que estuvo pasando, por qué esto no se pudo hacer antes, pero como digo, que lo estemos haciendo antes de la llegada del invierno no está nada mal. Es un punto importante. Ana, te cambio de tema. Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Tal cual. Es hoy, 7 de junio, Día del Periodista también, además, ¿no? sí, es verdad. Este día instituido por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas en el año 2018 para concientizar sobre los riesgos de los alimentos y las acciones para disminuir estos riesgos. Sí. El lema de este año es alimentos inocuos ahora para un mañana saludable. Los alimentos son causa de enfermedad, porque pueden tener gérmenes, pueden tener toxinas, pueden tener químicos que enferman. Más de 600 millones de personas por año tienen alguna enfermedad por los alimentos y hay 420.000 muertes evitables en el mundo por causa de alimentos que no son inocuos. Todo tipo de enfermedades puede haber, más de 200, ¿no? Parásitos, virus, bacterias, toxinas, químicos. También están las alergias a los alimentos. Y afectan en especial a la gente de menores recursos y a los menores de 5 años. Y si bien los alimentos no transmiten el coronavirus, por suerte no se ha detectado que esto sea así, estamos en este momento de tener más cuidado con ciertas medidas de higiene, entonces es bueno, me parece que también hablemos un poco de lo que son las medidas de higiene con los alimentos en casa. Siempre lavarse las manos antes de manipular alimentos con agua y jabón, usar agua segura y limpiar bien los vegetales, frutas y verduras. Siempre mantener separado lo crudo de lo cocido, porque lo crudo puede tener gérmenes que si los entra en contacto con lo cocido se los pasamos de alguna manera a lo cocido. Cocinar bien los alimentos, especialmente las carnes, los huevos, los mariscos, y mantener los alimentos refrigerados. Eso es lo que podemos hacer en casa para que los alimentos sean inocuos. Sin embargo, este día también busca apuntar a otros niveles, a que los gobiernos regulen todo lo que es la producción de alimentos para que los alimentos se produzcan de manera inocua, a que los productores de alimentos animales y vegetales usen buenas prácticas de producción para que los alimentos sean seguros y para que el impacto en el ambiente sea el mínimo,
y a que los empresarios que procesan esos alimentos busquen también usar prácticas de manipular y de elaborar los alimentos para que no se contaminen. Claro. A veces el alimento se puede contaminar en el momento de la elaboración industrial. Sí. Y también para impactar lo mínimo en el ambiente. Entonces, en este tema de los alimentos se interrelaciona la salud humana, la salud animal y vegetal, el medio ambiente y la economía. Sí. Y bueno, esto es lo que quiere poner de manifiesto la Organización Mundial de la Salud con esta iniciativa. Y en cuanto a lo que podemos hacer en casa, como les dije, todos los cuidados al manipular los alimentos, pero este es un problema que excede lo que nosotros podamos hacer en casa, porque si ya nos llega a casa un alimento que no es inocuo, bueno, hay que actuar antes para que eso no llegue. Sí, sí, es una cadena esto. Es una cadena tal cual. Ana, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta el lunes. Gracias. Era la palabra de la doctora Ana Trigud. Con ella hablábamos acerca de esta nueva definición de caso sospechoso de COVID, que lo habíamos leído la semana pasada, que tiene que ver con estos síntomas de rinitis, congestión nasal, que se suman a los ya conocidos síntomas de COVID. Los avances en materia de vacunación, un punto importante, porque la realidad sabemos que de la única forma que vamos a poder erradicar el virus es a través de la vacunación. Y el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, un punto importante, que lo hablamos también con Ana y muchas veces lo hablamos también con Vanessa Broli en otras cuestiones que tienen que ver con el alimento, qué consumimos, cómo consumimos y en qué condiciones consumimos estos alimentos.